Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy pues nos reúne esta asignatura llamada línea de transmisión en nuestra sesión 3, donde vamos a tratar sobre los componentes del sistema de potencia, pues relacionado con un poco de historia y relacionado con un poco de lo que es más que todo el sistema de potencia colombiano y cómo pues funciona así a grandes rasgos. Pues este es una introducción y esta es una asignatura de la carrera de Ingeniería Eléctrica, el grupo 23 352 O1. Bueno, entonces comenzamos. A modo de introducción, una breve historia de la electricidad que me imagino que muchos de ustedes ya conocerán. Sin embargo, pues no es despreciable mencionar cómo fue que se digamos comenzó todo este cuento, ¿no? Los primeros pues descubrimientos nacen alrededor de pues el año 600, cuando para este caso Tales de Mileto comprobó las propiedades eléctricas utilizando pues lo que se llaman esas piedritas fosilizadas llamadas ámbar, ¿no? Que eran pues una especie como de resina vegetal fosilizada, y que pues después de hacer como digamos de satisfacer su curiosidad en el hecho de frotar este elemento con una pieza de lana, se dio cuenta pues que era capaz de atraer pequeños objetos, ¿sí? Es decir, algo pasaba ahí. ¿Qué era lo que pasaba? Pues eso formó parte como de los primeros, digamos, de las primeras formas de pensamiento para indicar el tema de la electricidad. Aunque en ese entonces, pues lo que se le llamó fue electrón, ¿sí? con K, bueno, digamos hablando aquí en griego. Denominado pues a esa piedra que era capaz de atraer pequeños objetos cuando se frotaba. Luego pues ya fueron, digamos, avanzando en cuanto a este concepto de electricidad, y pasaba era ya al tema de los avances de, digamos, de Tales de Mileto para ese entonces, hasta que un inglés llamado Gilbert, Guillermo Gilbert, retoma más o menos en el año 1600 los estudios de los griegos, y ya se emplea por primera vez la palabra electricidad, ¿sí? Para pues tratar de describir sus experimentos relacionados con electricidad y magnetismo. Aquí en este caso pues Guillermo desarrolló algunas de las sustancias, o sea, bueno, utilizó más que desarrollar algunas de las sustancias, y se dio cuenta que algunas de esas sustancias como el vidrio, el azufre y otras resinas se comportaban como el ámbar. No solamente era el ámbar, sino que también eran otros materiales que parecía que tuvieran las mismas propiedades del ámbar que habilitó, que el ámbar que utilizó, en este caso Tales de Mileto. Y se daba cuenta que cuando eran frotadas con objetos livianos, pues lo que hacía era que no se hacía ninguna atracción. Para este caso pues a las primeras las llamó eléctricas, mientras que a esas segundas las llamó aneléctricas. En este caso pues lo que hacía Guillermo era decir a lo que conocemos en la actualidad como aislantes, es decir, los que llamó él eléctricos, a él lo que llamó eléctricos realmente eran los aislantes, y los segundos, que eran los aneléctricos, a él le llaman eléctricos, pero son los que son los conductores. Bien, aquí pues en este año ya se comenzó a definir, digamos, uno de los primeros avances de la palabra electricidad, ¿no?
Entonces ahí ya se comenzaba a charlar sobre eso. Si ya hablamos digamos, de la aplicación un poco más práctica de lo que es la electricidad, tenemos que referirnos ya para el año 1870. Previamente, ese siglo, estamos hablando del siglo conformado desde 1800 hasta 1900, bueno, digamos que entre 700 y 800 más o menos ocurrió todo lo que me imagino que también ustedes tienen idea, y es eh, lo que es el descubrimiento de el hecho de que había, por ejemplo, un fenómeno de conducción mediante el experimento de Benjamin Franklin, de que había, por ejemplo, también las famosas leyes de Coulomb, ¿sí? Para ese entonces estamos hablando de la ley de Coulomb, luego la ley de Kirchhoff, la ley de inducción de Faraday, ¿sí? Para ese entonces también estábamos mirando la teoría electromagnética con Maxwell, ¿sí? Entonces todo eso se va gestando para ese entonces. Ya digamos poniéndonos en contexto a un sistema eléctrico como tal, estamos hablando de 1870, nacieron los primeros sistemas de alumbrado, ¿sí? Pero en este caso eran generadores que se ubicaban en los ambientes residenciales y que alimentaban unas lámparas de arco de cada una de esas resistencias, ¿no? De cada una de esas, perdón, residencias, ¿no? Eso para el año 1870. Las lámparas de arco básicamente son un tipo de lámpara que pues emitían luz producida por arco eléctrico, ¿sí? Para ese entonces la llamaban arco voltaico, y estaba pues conformada por dos electrodos que normalmente eran como carbón y también era tungsteno, ¿no? Estas lámparas pues también son digamos de arco porque contiene pues un bulbo, y dentro del bulbo puede ser también contenido un gas neón, un gas argón, ¿sí? Bueno, entre otros gases que pueden ser utilizados, ¿sí? Digamos que ya se hablaban de ese entonces, ¿no? Realmente Edison no es que haya descubierto como tal la lámpara solito, sino que tuvo un precedente de, de otras lámparas que ya se usaban en ese entonces, ¿no? Muy bien, para el año 1880, ya cuando Edison tuvo la fortuna de encontrar la lámpara incandescente y que utilizaba, digamos, un principio de funcionamiento distinto a lo que se usaba en las lámparas de arco, él utilizó pues la lámpara incandescente. Acuérdense que las lámparas incandescentes tienen como un funcionamiento relacionado con el paso de la corriente a través de un filamento, usualmente de tungsteno, y ese tungsteno se calienta, emite calor por efecto Joule, pero como está contenido en un bulbo metálico, ese bulbo metálico pues contiene ese calor que se transforma en iluminación. Entonces para ese entonces él descubrió la lámpara incandescente y pues se le ocurrió, tuvo el cabezazo de alimentar pues varias lámparas con un único generador, ¿sí? ¿Qué hacía lo que pasaba? ¿Qué pasaba con cada una de las del 870, las lámparas de arco? Que tenían un solo generador, o sea, cada lámpara tenía su generador. Es como si tuviéramos una batería, una pila, y pues esa pila pertenecía a ese bombillo de la linterna, ¿no? Ahí teníamos pues uno de los principios que en ese entonces se manejaba. Edison lo que hizo también, aparte de digamos, descubrir lo de la lámpara incandescente, es que tuvo la idea de alimentar pues varias lámparas con un único generador, novedoso para ese entonces, ¿no? Entonces en 1882 Edison consigue alimentar 400 lámparas de 80 vatios a 100 voltios en corriente continua. Recordemos que para ese entonces era corriente continua que se manejaba, la alterna pues todavía no estaba como tan bien definida, ¿no? Más tarde pasó, en 1882 Edison fue en la ciudad de Nueva York, ¿sí?
pues donde residía, donde tenía su laboratorio. Más tarde pasó lo mismo, pero en la ciudad de Londres. Entonces se hizo una electrificación básica, utilizando pues iluminación para llegar a los diferentes sitios, ¿no? Ya para el año 1883 lo que ocurre es el invento del transformador en el país de Francia, por lo que entonces la corriente alterna se hace importante para el mismo procedimiento que se estaba gestando con la corriente continua, ¿no? Por lo que para 1886, debido pues a ese gran avance del transformador, se funda la Westinghouse Electric para competir con la General Electric. La General Electric era la empresa que había construido Edison, y pues que era la empresa que distribuía a lo largo de los diferentes usuarios que requerían el servicio de la electricidad. Para este caso inicial, digamos, los usuarios iniciales eran las propias ciudades que necesitaban alumbrar, ¿no? Cabe recordar que para esa época una de las primeras formas de dominio de la oscuridad era utilizar pues el fuego, ¿sí? Y otros sistemas que permitían pues iluminar los diferentes caminos. Recuerden de pronto en películas de época que hayan visto ustedes, que digamos, había unas lámparas con algunos agentes comburentes, se encendían a una hora determinada, se apagaban a una hora determinada, y digamos que sí se garantizaba que la gente pudiera salir por la noche. Sin embargo, pues no era tan notable como en la actualidad, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? La gente antes dormía de noche. En la actualidad ya la gente no duerme de noche, sino que utiliza fuentes artificiales para, digamos, hacer o realizar actividades ya de noche, ¿no? Entonces la noche ya no se convirtió para un proceso de dormir como debe ser naturalmente o como debería ser naturalmente, sino que ya se utiliza para otras actividades, ¿no? Digamos, con el dominio de la electricidad, lo que se hizo fue masificar más la idea de que la noche también debería ser conquistada, ¿no? Para 1887, Westinghouse y Stanley construyeron un sistema que alimenta 150 lámparas en corriente alterna. El famoso experimento, bueno, el experimento que hizo Westinghouse con Tesla para darle impulso a la corriente alterna, ¿no? Para 1889, en los Estados Unidos de América, en ese entonces se llamaba los Estados Unidos de América, el primer sistema de transmisión que se gestó fue de 4 kilovoltios con una distancia de 21 kilómetros, pero en corriente alterna. Tesla desarrolla los sistemas polifásicos. Digamos, ya diseña un sistema que no dependía solamente de una fase, sino que tenía varias fases. Patenta todo, se dona. Ustedes saben que Tesla donó las patentes que él desarrolló, y las utilizó pues para impulsar el tema de lo de bueno, más que todo del uso masificado de la corriente alterna, ¿no? Westinghouse aprovechó eso, y para ese entonces, en 1890, Edison y Westinghouse, nace pues el famoso o la famosa guerra de las corrientes, ¿no? La guerra de las corrientes lo que buscaba era imponer alguna de las dos. Eso hubo una serie de experimentos para tratar de mirar cuál era mejor respecto a las aplicaciones que se lograban, ¿no? Estamos hablando que
que ambas satisfacían inicialmente las necesidades de un sitio, ¿no? Es decir, Edison tenía la posibilidad de alumbrar un sector, utilizando la corriente alterna también satisfacía digamos, Westinghouse también tenía la oportunidad de satisfacer las necesidades de demanda de un sector, de una ciudad, bueno, etcétera. Y pues ambas cumplían bien para ese propósito. Sin embargo, cuando ya se quería como masificar el concepto de electricidad en otros sectores, pues ahí ya jugó un papel como más importante, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo cuando ya se necesitaba transportar la electricidad desde un punto centralizado, donde se hacía era utilizar la energía, pues las tensiones en AC son mucho más fáciles de transformar, los generadores eran mucho más simples, porque los generadores en DC son más complejos, las menores pérdidas en la transmisión debido pues a la corriente alterna eran pues menores, los motores son mucho más simples y más económicos, ¿no? Cuando estamos hablando de que se estaba construyendo ya toda una industria, ¿sí?, relacionada con la electricidad, no es solamente es que ya se iluminó y las necesidades de iluminación pues eran satisfechas con la corriente con la corriente DC, ¿no? Sino que había como se gestaron una serie de empresas que también lograban otro tipo de elementos eléctricos, cargas eléctricas, motores, refrigeradores, bueno, etcétera, y que ya la corriente en DC le queda como un poco corta para suplir, ¿no? Se volvía muy costoso tener un refrigerador en DC, una motor en DC, por lo que ahí ganó la guerra, en este caso la ganó la corriente alterna. Bien, aparte de eso, como para impulsar mucho más el hecho de la corriente alterna, pues para 1893 el primer sistema trifásico es construido en los Estados Unidos de América. Ya tenía pues 12 kilómetros de distancia con una línea de 2.3 kilovoltios. Bien, ahora el problema para ese entonces no era si era alterna o continua, eso ya estaba resuelto, la guerra la había ganado la corriente alterna, sino el problema era pues qué frecuencia. Pues como era alterna, ahora qué frecuencia, ¿no? Pues habían sistemas de 25, como todos eran, digamos, estaban divididos, ¿sí? Pues cada uno podía funcionar a la frecuencia que pues se le antojara, ¿no? Pues habían de 25, habían de 50, habían de 60, de 125, de 133 hercios. Permítanme acá que no está pasando. Ya, listo. Ya ustedes sospecharán qué pasó, porque pues actualmente nosotros tenemos sistemas que son de 50, mayoritariamente de 50 o 60 Hz. Si hablamos ya de sistemas que tienen frecuencias de funcionamiento distintas, será para aplicaciones industriales que manejan sus propios sistemas para fabricación de alguna cosa, ¿no? Eso ya es muy propio de los sistemas industriales en este caso. El otro problema era pues el nivel de tensión, ¿no? Cómo debería ser dispuesto el nivel de tensión para que le llegue a las casas, para que se transmita, ¿sí?, para que se genere, etcétera, 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 ¿no? Entonces habían pues tensiones de 4, de 3 kilovoltios, de 10, de 12, de 44, ¿sí? De 165, 120, bueno, era una serie de tensiones, y que finalmente pues por uso, por masificación, quedaron de 13.8, quedaron de 34.5, de 115, de 138, de 161 y 230 kilovoltios. Eso es para alta tensión, high voltage, y 345, 500 y 765, que es extra high voltage, entonces extra alta tensión.
Estos niveles de tensión pues dependen mucho de la región. Si estamos hablando por ejemplo de Bogotá, hay algunas redes de distribución que tienen 11.6, 13.2, ¿sí? 13.8, ¿sí? Hay algunas que tienen 34.5. Para transmisión por ejemplo en Bogotá se maneja 115 y 230 kilovoltios, depende digamos del sector, ¿sí? Porque pues esto está dividido como por sectores y ya hablamos de sectores que conforman regiones, ¿no? Entonces hay algunos que son 115, 230 y ya para el tema de transmisión pura como tal se hablan de sistemas que manejan los 500 kilovoltios, al menos aquí en Colombia, ¿sí? Esos otros valores ya son valores para otros países, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? 765, 900 y 1000, por ejemplo, son valores que se utilizan bastante en Estados Unidos y Europa. Más que todo en Estados Unidos, porque cubrir el país de Estados Unidos es mucho más complejo que cubrir, por ejemplo, Colombia, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos son casi unas 5 o 6 veces Colombia. Entonces ustedes imaginarán que los niveles de tensión que se necesitan allá son mucho más altos para evitar el tema de las pérdidas, ¿no? de las pérdidas por transmisión. Sin embargo, pues para el 950 la corriente en continua, la direct current, vuelve y juega o vuelve y entra en la guerra, ¿no? O sea, no se dio por vencida y aparecieron unos sistemas llamados HVDC. Entonces, ¿qué significa eso de HVDC? Que es High Voltage Direct Current, ¿sí? Es un sistema que maneja todo lo del tema de transmisión de alta tensión, pero ya que ya se utiliza la corriente alterna, ¿no? Perdón, la corriente directa, ¿no? Se vuelve atractiva porque para ese entonces ya se estaba manejando todo lo de electrónica, ya el concepto de electrónica había aparecido y lo que pasaba ahí era que pues ya se volvía atractivo por el modo de disposición, ¿sí? Entonces la corriente continua es utilizada para sistemas de transporte de energía eléctrica en largas distancias, ¿sí? Usualmente cuando hablamos de distancias superiores a los 600 kilómetros es donde estos sistemas se vuelven, por así decirlo, rentables. Para sistemas que son un poco como más cortos, pues vamos a ver qué es lo que se considera sistemas de transmisión cortos, largos, ¿sí? y medios, ¿sí? En función de lo que se llaman las líneas, o digamos lo que es la parte técnica. Vamos a ver que pues líneas largas, cortas y medias a veces es más en función de la normatividad de cada país, porque pues hay diferentes condiciones geográficas, condiciones mecánicas, condiciones de materiales de fabricación, etcétera. Pero usualmente en la mayoría de los sistemas ya más de 600 pues no hay como esas líneas así, ¿no? De más de 600, ¿no? En alterna, que es lo que actualmente se usa, ¿no? Hay algunos sistemas que se utilizan con corriente continua y que utilizan pues ese modelo, ¿no? Sin embargo, pues hay algunas desventajas de los sistemas de transmisión que utilizan corriente directa y pues principalmente está en el hecho de que utilizan tiristores de potencia, o sea, para eso se necesita todo un sistema de adaptación de corriente alterna a corriente continua que se vuelven complejos, ¿no? Quizás en un futuro, cuando ya esté un poquito más masificada el tema de lo de la energía solar fotovoltaica, se pueda transmitir, digamos, corrientes directamente sin conversión, ¿no? Que sea simplemente un proceso de elevación y ya no haya un proceso de conversión. Por ejemplo, en la actualidad los sistemas fotovoltaicos tienen sistemas de conversión, conmutación y de control, porque pues la corriente continua
es la que se utiliza de los paneles directamente, pero para ser usada en un sistema in situ se necesita convertirse, ¿no? O sea, no se puede dejar así como así. Necesitamos, digamos que nuestro uso masificado está más hacia la corriente alterna y tendríamos que crear, por así decirlo, o tendríamos que convertir nuestros sistemas de uso nuevamente a DC para que no existiesen, por ejemplo, conversores, ¿sí? Lo que le apuesta a la industria es a que las líneas de transmisión largas para disminuir las pérdidas, porque entre más largo sea el sistema de transmisión, más pérdidas hay, ¿no? Recuerden que las líneas, bueno, vamos a darnos cuenta que ya las líneas de transmisión en el tema de transporte ya no van a tener parámetros ideales, ¿no? Sino van a tener pérdidas debido pues a la resistencia por unidad de longitud y debido a la inductancia también por unidad de longitud, que va aumentando su impedancia en función de la distancia, ¿no? Entonces, pues entre más distancia es, pues obviamente la pérdida va a ser mayor. Mientras que si nosotros tenemos un sistema de transmisión en DC, pues las pérdidas inductivas se hacen cero, porque pues el DC tiene frecuencia, o digamos es idealmente frecuencia cero, y esa frecuencia cero hace que los efectos inductivos no existan, ¿no? Desde el punto de vista de pérdida, ¿no? Sí existen efectos de campos magnéticos constantes, pero no hay esos efectos de inductancias mutuas, no hay esos efectos de impedancias series, ¿sí? Que se producen. Si hay de pronto algunos efectos de impedancias en paralelo mediante digamos inducción de campos eléctricos ¿por qué? Por alta tensión, pero no está, digamos, derivado directamente de los procesos inductivos y capacitivos como impedancia a saber. ¿Listo? Bien, esto se ve más que todo es en Europa, Suecia, que son, digamos, como los países que tienen la posibilidad de construir ese tipo de instalaciones. Algunas pues también donde se usa bastante, o lo que es bastante largo también, son los esquemas de transmisión del cable submarino, por ejemplo, para los países de Noruega y Países Bajos, ¿sí? O en este caso Holanda. Bueno, los Países Bajos realmente son varios, ¿no? Uno piensa que de pronto Países Bajos es solamente Holanda y no. Holanda forma parte de los Países Bajos. Hay algunos también, por ejemplo, en Italia y la isla, por ejemplo, de Cerdeña. Acuérdense que Italia tiene unas islas en la parte de abajito, Córcega y Cerdeña, y pues también se unen mediante ese conductor submarino, ¿no? Hay algunos también, como por ejemplo en Canadá, donde son sistemas de transmisión también bastante distantes, pero más que todo se utilizan para transmisión. ¿Listo? Bien, si hablamos ya desde un punto de vista de la representación de un sistema eléctrico de potencia, digamos que ya avanzamos hasta el día de hoy, vemos que lo que se tienen son sistemas, por ejemplo acá, donde solicitan la energía pero con un nivel de tensión más alto, pues por ejemplo se requieren del orden digamos de plantas, en este caso plantas que generan la electricidad mediante, por ejemplo, carbón. Esas son plantas térmicas. Esta, por ejemplo, son plantas nucleares que introducen al sistema electricidad, y lo mismo pues las plantas hidroeléctricas, ¿no? Colombia mayoritariamente, ustedes saben que está constituida por electricidad generada a partir del movimiento del agua, ¿no? ¿Sí? Mediante represas, y pues son utilizadas en Colombia. Hay unas partes de Colombia que también utilizan la generación térmica utilizada también con carbón, ¿no? Colombia no tiene pues una generación basada en energía nuclear, y pues tampoco es que tenga sistemas de extra alto voltaje, es decir, más de 500 kilovoltios, porque pues aquí sí tenemos hasta 500 kilovoltios. Principalmente en Colombia son
corrientes alternas y no hay sistemas HVDC, ¿no? Esos no están, digamos, presentes en Colombia, ¿no? Luego pues se pasaría pues a un nivel de alta tensión donde ya algunas industrias pues de 110 más o menos hasta 230, 500 kilovoltios en Colombia se considera como la alta tensión. Ya vamos a mirar en el RETIE que eso está definida. Hay algunas plantas que ya se pueden conectar y que pues necesitan, no les interesa que vayan hasta el sistema de distribución, sino que se pueden tomar directamente en el proceso de transporte, ¿no? Pues algunas industrias que están ubicadas por fuera de los cascos urbanos y pues esperar hasta que llegue la electricidad hasta la ciudad y devolverse no tiene mucho sentido desde el punto de vista de recorrido ni desde el punto de vista económico, ¿no? Pues porque se estaría generando ahí pérdidas notables si se hiciera así, y aún así pues no tiene mucho sentido. Entonces aquí hay partes de empresas que utilizan directamente el sistema de transmisión, obviamente con todo lo que se refiere a transformadores para poder funcionar, ¿no? Si sigue avanzando en el sistema eléctrico, pues entonces ya vendríamos a un sistema de distribución, que son las redes de distribución, y donde hay, digamos, industrias que necesitan electricidad, pero que no con la potencia que se requiere para las industrias de mayor como envergadura, ¿no? Pues aquí son plantas de ciudad, ¿sí? Hay algunos clientes industriales de pequeña escala y algunos clientes con industrias pues que manejan una potencia que no supera los 2 megavatios. También ya encontramos acá lo que son los sistemas de distribución para ciudades, ¿sí? Para, por ejemplo, redes de distribución rural y, por ejemplo, para fincas o cosas adicionales que pueden funcionar. En este sector ya encontramos todo lo que son los sistemas de generación distribuida. Se llama generación distribuida porque no están centralizados, sino que están distribuidos a lo largo del sistema de potencia, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un modelito ahí de granjas solares que introducen parte del flujo a el sistema de potencia. Lo mismo, por ejemplo, granjas con sistemas eólicos, ¿no? Y pues todo lo que sea de generación distribuida puede caber ahí, ¿no? ¿Cómo está compuesto el sistema eléctrico colombiano? El sistema eléctrico colombiano pues tiene también una conformación muy parecida y que va evolucionando pues a lo largo de la historia, ¿no? Inicialmente, digamos actualmente, el sistema eléctrico colombiano está compuesto por 2 zonas a saber, ¿no? El primero se llama el Sistema Interconectado Nacional, que tiene pues su sigla en SIN, que significa Sistema Interconectado Nacional, y pues en este caso es el sistema que está compuesto por todo lo que se encuentra interconectado en el país, ¿sí? Las plantas, los equipos de generación, las redes de interconexión, redes regionales, interregionales de transmisión, las redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios finales. Todo eso forma parte del sistema interconectado nacional. Luego existen las zonas no interconectadas, que en este caso son las zonas que pues no están conectadas al sistema y que de alguna forma para suplir la necesidad de energía eléctrica en esos sectores pues obligatoriamente toca hacer generación in situ, ¿no? ¿Por qué no se puede, digamos, conectar a estas personas al sistema interconectado nacional? Ustedes dirán, es que son un cuento aparte, ¿no? Pues el problema radica más que todo en el costo de instalación, ¿no? Una de las cuestiones con los usuarios de los sistemas interconectados, de los sistemas no interconectados, perdón, es que no son muchos usuarios, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas
Si ustedes se dan cuenta en el dibujito en el mapa, hay una parte blanca, y la parte blanca me está indicando que es donde existe, o digamos, las personas vivimos en la mayoría, ¿no? Pues ustedes recordarán que la zona de la Orinoquía, la zona de la Amazonía, ¿sí? Toda esta parte, pues es mucho sitio donde no hay vivienda, digamos, asentamientos humanos, ¿no? Pues ni hablar de esos sectores por allá que es mucho más selva tropical, o digamos diferentes tipos de sitios naturales, pero que no son ubicados notablemente por humanos, ¿no? Por lo que no es rentable crear un sistema conectado, ¿no? Un sistema que esté conectado totalmente. Ni hablar, por ejemplo, también la zona del Chocó, digamos la región pacífica, esa sí está totalmente desconectada por la geografía, ¿no? Allá las selvas son demasiado húmedas, colocar sistemas de transmisión allá es muy complejo, demasiado complejo, por lo que se han optado por soluciones totalmente distintas y que pues están alejadas del sistema interconectado nacional. Sin embargo, dentro del plan de expansión, uno de los digamos objetivos del plan de expansión es brindar pues servicio a todas las personas, pues porque forma parte de una de las políticas del Estado, ¿no? Garantizar pues la conexión a la energía eléctrica, bueno, eso le llaman los famosos mínimos vitales, ¿no? Entonces la cobertura para el gobierno nacional es una cosa que es pues en serio, ¿no? Se lo ha tomado en serio y pues ha logrado llegar a las personas mediante sistemas que no están conectados al interconectado nacional y que brindan soluciones a eso. Muy bien. Si hablamos un poquito de la breve historia de la electricidad en Colombia, vamos a hablar que para el año 1889 se constituye en la ciudad de Bogotá la primera empresa eléctrica del país. Acuérdense que para ese entonces estamos hablando de que la electricidad como uso se pensaba más que todo para el tema de iluminación. Por eso se llama Bogotá Electric Light Co. ¿Sí? Porque solamente se dedicaba a la iluminación. Si hablamos desde el punto de vista de Bucaramanga, que curiosamente Bucaramanga estuvo antes que otras regiones del país, digamos después de Bogotá, la compañía eléctrica de Bucaramanga para el año 1891 construyó una planta en Chitotá, sobre el río Suratá. Ustedes me imagino que conocen alguito de por allá, si han tenido la oportunidad de ir por el lado del páramo de Santurbán, bueno, en Suratá, hacia ese lado, estaba pues la primera hidroeléctrica del país, ¿no? Es la primera hidroeléctrica del país, muy interesante esa parte. Bueno, vamos a ver un videito donde vamos a mostrar esto de cómo comenzó la electricidad en Bucaramanga. Voy a reproducirlo y mientras ustedes pues lo observamos, bueno, me cuentan un poquito cómo les parece este tema de la electricidad pues en la ciudad de Bucaramanga, ¿no? Este es un apartado tomado de un autor que se tomó el trabajo de hacer la electricidad como, digamos, como un proceso de documentación técnica, y pues en ese proceso de documentación técnica hizo parte de la historia de lo que fue la electricidad en Bucaramanga. Vamos a ver si lo podemos abrir y recordando la historia de nuestra. Quisiera primero confirmar si escuchan el video para que puedan verlo a la par y escucharlo. Entonces, ¿me confirman por favor? Querida Bucaramanga, nos encontramos con la llegada. O si no, voy a compartir aquí el audio del computador. El audio del computador. Computer. Share computer. Listo. Me cuentan si lo escuchan, por favor. De la energía eléctrica a la ciudad bonita. Sí, se escucha, listo, perfecto. Entonces voy a reproducirlo nuevamente para hacer el proceso de reproducción. Listo. Yo esto después lo subo al Moodle, sino que todavía lo estoy construyendo para que quede, digamos, todo listico ahí en Moodle.
Listo. Recordando la historia de nuestra querida Bucaramanga, nos encontramos con la llegada de la energía eléctrica a la ciudad bonita. Fueron 30 bombillas las encargadas de iluminar el Paseo del Comercio el 30 de agosto de 1891 a las 7:30 de la noche. Cuando los ciudadanos de a pie, las familias prestantes, los políticos y empresarios de la ciudad vieron que sus rostros se iluminaban con la luz cálida, saltaron de la felicidad, aplaudieron, bailaron al ritmo de las canciones entonadas por la banda departamental y lanzaron al cielo voladores y cohetes. Fue entonces cuando muchos bumangueses que aguardaban en sus hogares la llegada de la buena nueva se enteraron por medio del sonido de las campanas de la iglesia de San Laureano que todo había resultado según lo acordado por el grupo de alemanes Julio Jones y los hermanos Rinaldo, Jorge Antonio y Germán Goldman. La romería por el Paseo del Comercio durante las 3 noches siguientes no se hizo esperar. Todo marchaba muy bien, gracias a la planta instalada en Chitota, cuyas turbinas eran movidas por la fuerza de las aguas del río Suratá, por parte de la Compañía Eléctrica Anónima de Bucaramanga Limitada, como se bautizó a la empresa que proveía el servicio de alumbrado público. A los pocos días, la alegría fue apaciguada cuando la corriente del afluente se llevó por delante los muros de la planta, destruyendo parte de los equipos traídos desde Estados Unidos y dejando en las tinieblas de nuevo a lo que hoy es el centro de la ciudad. Los empresarios, autoridades y la ciudadanía del común emprendieron una campaña para recoger recursos y regresar el fluido eléctrico a la ciudad, pues todos lamentaban lo ocurrido. Se invirtieron 8,000 pesos. Se trabajó durante 3 meses aproximadamente y el 20 de noviembre de ese año regresó el alumbrado público al Paseo del Comercio. No obstante, los miembros de la compañía eléctrica se trazaron un nuevo reto: llevar la luz hasta los hogares, sueño que no tardó en hacerse realidad, ya que el 26 de noviembre de 1891, los salones y salas de tradicionales lugares, como el Club del Comercio, se vieron iluminados por las pequeñas bombillas. La llegada de la luz a la ciudad trajo consigo la revolución de la industria santandereana, un cambio en las costumbres de las familias de la región y sobre todo fue la puerta de entrada para el cine y para que años después llegaran los electrodomésticos como las planchas, las neveras y los televisores. La llegada de la luz eléctrica a la ciudad también trajo las nomenclaturas para las casas, los contadores y muchos cambios en la vida doméstica. En un principio se cobraba por el número de bombillas instaladas, pero cuando llegaron los electrodomésticos como la plancha, la nevera y la licuadora, se hizo necesaria una reestructuración y un pago mensual. Con esto aparece el robo de bombillos. En el año 1922, incluso se robaban hasta los bombillos instalados en los cementerios. Es entonces cuando el alcalde de turno decreta la adopción de bombillos de colores para los distintos sectores de la ciudad. Para las zonas de tolerancia, cantinas y prostíbulos eran utilizados los bombillos de color rojo. Para las farmacias de turno, bombillos de color azul y para las casas, la luz cálida. Todos estaban protegidos por mallas o jaulas que no permitían a los amigos de lo ajeno quitarlos de las entradas de las casas. Antes de la llegada de la plancha, Bucaramanga fue invadida por la venta de neveras, que motivaron la creación de fábricas dedicadas a la venta de hielo. Lo primero que hicieron las señoras en las casas fue vender helados de palito, que les sirvió para el sustento de sus hogares. Gracias al fluido eléctrico, Bucaramanga empezó a consumir bebidas gaseosas que se importaban desde Cúcuta y Medellín. Esto da entrada a la apertura de la fábrica Y Pinto, de Hipólito Pinto, quien se encargó de producir la tradicional bebida de la región, Cola y Pinto. Para 1930 se da en Bucaramanga la apertura de tradicionales sitios de encuentro como el Café Inglés, situado en la calle del Comercio, entre las carreras 15 y 16, así como el Café Centenario y el Sol y Sombra. Es entonces cuando inician las tertulias masculinas, acompañadas de todo tipo de tragos, todo motivado por la luz.
La llegada del cine también transforma la sociedad de ese momento. Los periódicos de aquellos días narran en sus páginas el raro comportamiento que adoptaron los pumangueses en teatros como el Peralta y el Garnica, pues a pesar de ver películas mudas, nadie se quedaba callado y muchos solo se dedicaban a la rechifla. Aparecen fábricas como Chocolate San José, para lo cual fue necesario levantar una hidroeléctrica que se llamó La Cómoda. También aparecieron los electricistas. Se da la apertura del bachillerato en la nocturna para los trabajadores analfabetas y se crean instituciones educativas dedicadas al aprendizaje técnico. Estas y cientos de historias más se conservan en el libro 120 años de luz y fuerza en Santander, que prueba una vez más que es necesario reconstruir nuestra historia para conservar nuestra memoria. Este martes 30 de agosto de 2016 se cumplen 125 años de la llegada de la energía eléctrica a nuestra ciudad. La luz eléctrica también hace parte de la historia de nuestra querida Bucaramanga. Bueno, ¿qué tal el video? Bastante instructivo. Entonces ya saben con el tema de las luces. Si ven luces de colores, pues van a poder identificar para qué sirve cada uno de los sitios. ¿Listo? Nada de colocar luces rojas en su casa. Bueno, continuamos acá. Ya después de que Bucaramanga pues inició con el tema de las instalaciones, con el tema de la central hidroeléctrica que colocó pues para alimentar pues la electricidad, digamos la iluminación de ese entonces. Para 1895 pues ahí apareció la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, que antes era, que en la actualidad es la EPM. En 1909 aparece la Compañía Colombiana de Electricidad, que prestaría pues el servicio en varios municipios de la costa atlántica. Para 1910 nace la Cali Electric Light and Power Co. ¿Sí? Ese tema de Light and Power era porque pues era, digamos, con inversión extranjera, ¿no? Por eso le colocaban el tema de del light y todo eso, ¿no? Y porque pues entonces era también el tema de solamente alumbrado, ¿no? Y ya se construyó una planta hidroeléctrica sobre el río Cali. Para Bogotá en el 920 aparece la Compañía Nacional de Electricidad, la que es la antecesora de la Empresa de Energía de Bogotá. Antes en Bogotá era la Empresa de Energía de Bogotá. Ahorita en la actualidad ya se maneja es otra empresa, ¿no? Que en la actualidad es la Codensa, que llamamos Codensa, ¿no? Bueno, todo esto pues se puede encontrar, es un libro interesante. No he tenido la oportunidad de leerlo todo, pero sí lo que menciona uno pues digamos que se habla desde las épocas de la conquista y todo eso. Es bastante, digamos, como inquietante cómo es que se hacía en ese entonces para el tema de la iluminación y todo eso, ¿no? Eso es, uno queda de pronto a veces maravillado de cuánto uno no ha vivido, ¿no? De cuántas comodidades tiene en la actualidad gracias a la evolución pues, de la electricidad como es actualmente. Con el fin de impulsar la electrificación en el país, para el año 1946 se creó el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, el que llamaron Electraaguas, ¿no? Que para ese entonces digamos que buscaba digamos tener políticas para el tema de cómo planear, cómo invertir, todo eso que es lo que en la actualidad hace el UTME y hace el IPSE para zonas no interconectadas, ¿no? En 1968 se convirtió en el Instituto Colombiano de Energía, el famoso ICEL, y todavía pues en la actualidad existen algunos referentes de ese instituto, ¿no? En la década de los 50 se empezó a hablar de la interconexión de sistemas regionales, es decir, todo estaba como muy solo, muy disperso, ¿no? Pues ahora la idea era como llevar a que fuera un solo sistema eléctrico a nivel de Colombia, ¿no? Entonces la idea finalmente se materializó
hasta el año 1967 con la creación de la empresa de interconexión S.A. llamada ISA. Ya para el año 1991 y 1992, como estaba especificado el sistema interconectado nacional, ya digamos ya había como una masificación en cuanto a la conexión, ya se estaban digamos vendiendo electricidad de un punto a otro, ¿sí? Había como ese uso desde otro sitio de Colombia hasta otro sitio de Colombia, ¿sí? Pero hubo un problema bastante grande para el año 1991 y 1992. Es una especie de racionamiento que pues ocurrió para ese entonces debido a que pues primero la demanda había aumentado ya bastante, es decir, toda la gente quería electricidad, ¿sí? La gente no solamente quería electricidad, sino que ya tenía la electricidad y quería comprar más aparatos que se iban produciendo para ese entonces, ¿no? Televisores, equipos de sonido, ¿sí? Aparte está apareciendo los computadores, mejor dicho, ni hablar, ¿sí? Entonces la demanda iba aumentando. ¿Cuál es el problema con el sistema? ¿Cuál era el problema en ese entonces con el sistema eléctrico colombiano? Pues que no estaba bien constituido, era mayoritariamente del Estado, totalmente, bueno, mayoritariamente del Estado porque habían algunas cositas privadas, pero era mayoritariamente del Estado y pues no se permitía, por así decirlo, el sentido de la competencia, ¿no? ¿Por qué la competencia? Digamos, cuando algo es del Estado, usualmente pues es como una especie de monopolio y pues nadie más puede pues permitir como el avance pues del sistema económico que se está planteando, ¿no? Un ejemplo del poco avance que da un modelo socialista, ¿no? Es decir, que lo socialista es que el gobierno es quien tiene pues todo el poder sobre las actividades económicas principales del país, ¿no? Entonces para ese modelo ustedes pueden ver, por ejemplo, un modelo como Venezuela, donde si todo lo tiene el gobierno, usualmente la competencia no permite como el avance, ¿no? Mientras que la competencia sí permite como eso, como que si yo sé que la competencia va a mejorar las cosas, yo también tengo que mejorar, o si no me quedo atrás, ¿no? Entonces, para ese entonces, debido al racionamiento que hubo por esa misma cosa, porque ya la demanda estaba aumentando y no se estaba mejorando el sistema, sino lo que se hacía era simplemente suplir el servicio y pare de contar. Aparte de eso, para ese entonces hubo un racionamiento por lo del fenómeno del niño. Coincidió con un fenómeno del niño que nos dejó totalmente desabastecidos digamos, de la parte hídrica, ¿no? No hubo recursos hídricos para poder satisfacer las necesidades de demanda de ese entonces. ¿Qué fue lo que pasó? En ese entonces el presidente de la Gaviria y pues ocurrió la famosa ley Gaviria, ¿no? Pues todo el mundo no usaba la electricidad desde una hora particular, ¿sí? Se apagaban ciertos sectores del país, o sea, no había electricidad, a pesar de que teníamos electrodomésticos, no había electricidad. ¿Qué más? Las horas se adelantaron, ¿sí? Ya la gente, digamos, podía salir más temprano a trabajar y llegaba más temprano a la casa, por lo que ahí hubo un cambio social bastante fuerte, ¿no? De pronto ustedes no tienen la oportunidad de haber vivido eso. En mi caso yo tampoco, no es que no hubiera vivido eso, porque pues para ese entonces yo tenía como unos 8 años, diría yo, 9 años. Pero pues uno como era niño pues no sintió como ese efecto, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que no me dejaban ver los muñequitos sino en un horario particular, ¿no? Los dibujos animados de ese entonces, ¿no?
Y si se alcanzó a notar, pues, o yo alcancé a notar esa partecita de que solamente en algún momento dado era, ¿no? La televisión estaba de 8 a 12, había no había, por ejemplo, franjas horarias, y después era de 2 a 6, ¿no? Pues imagínense, o sea, súmele a eso todas las cosas, ¿no? Entonces, después de que se hizo la reestructuración para el año 91, porque pues en la Constitución del 91 se hizo la famosa apertura económica de Gaviria, para muchos el comienzo de la decadencia del país como es, desde el punto de vista económico, digamos, ya nos volvimos, digamos, no éramos tan capitalistas, éramos un poco más como socialistas, y ahora la entrada de la apertura económica lo que volvió al país fue en un país como capitalista netamente hablando, y ya con tendencias políticas neoliberales, ¿no? Entonces, cuando en la Constitución del 91 ya se admitió la competencia, entraron entonces otros agentes que estaban interesados en suministrar energía eléctrica al país, ¿no? Entonces, con las leyes 142 y 143 de 1994, la ley de servicios públicos domiciliarios y la ley eléctrica, que están fundamentadas, o que digamos fueron fundamentadas en la búsqueda para atender la demanda de ese entonces, y no solamente para atender la demanda de ese entonces, sino para atender las demandas futuras, porque el problema del sistema eléctrico colombiano en ese entonces es que, aparte de que no estaba avanzando, digamos que la tecnología se estaba quedando obsoleta, también no estaba avanzando en proyectar la demanda correctamente, ¿sí? Por eso es que hubo esa necesidad de modificar todo eso para que quedara, digamos, adecuado. Ya desde 1992 al 94, pues se crearon las empresas constituidas por el Estado, que de alguna forma están pendientes de eso. La primera es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, y la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UTME. ¿Qué es lo que busca la CREG? La CREG lo que busca es regular los monopolios, ¿sí?, en la prestación de los servicios públicos, y que no haya competencia desleal, ¿no? Pues digamos, es promover la sana competencia, cumpliendo funciones de vigilancia y regulación de los procesos tarifarios, más que todo, ¿no? Aunque pues maneja otro tipo de regulaciones, pero más que todo es el proceso de los tarifarios. ¿Por qué tarifarios? Pues porque ustedes saben que todas las empresas y agentes que pertenecen al sistema eléctrico colombiano, pues lo que les interesa finalmente es plata, ¿sí? Si hablamos ya desde un punto de vista de servicios, de prestación de servicio, pues también tiene una parte importante la CREG, en conjunto con el Ministerio de Energías, ¿no?, de Minas y Energía. La UTME ya se encarga más que todo de la planeación. A él no le interesa la parte regulatoria, desde el punto de vista de controlar la competencia, sino le interesa la parte más bien de generar políticas para planeación, en cuanto a electricidad se refiere, ¿no? Y no solamente desde el punto eléctrico, sino desde el punto energético, ¿no? Porque es la planeación, unidad de planeación minero-energética, es decir, todo lo que hace referencia a producción de energía en el país. Es decir, la UME también podría estar pendiente de generación de energía desde otro punto, desde otros sectores, no solamente eléctrico, sino también minero, si llega a existir en algún momento un nuclear, biomasa, bueno, ese tipo de energías lo manejaría el UTME, ¿no? Esto lo hace, por ejemplo, el UTME tiene los mapas de medición de radiación solar si les interesa para, por ejemplo, diseños de instalaciones fotovoltaicas. El UTME tiene los mapas de vientos para el diseño de sistemas eólicos. El UTME tiene los mapas de, por ejemplo, los diferentes recursos para generación de energía biomasa, ¿sí?, recursos para la generación de biodiesel. Bueno, todo eso que hace referencia a la parte energética lo cumple el UTME, o la UTME,
Entonces, el sistema interconectado nacional es un sistema que está compuesto por los siguientes elementos. Primero, por las plantas y los equipos de generación. Segundo, la red de interconexión nacional. Tercero, las redes regionales e interregionales de transmisión. Las redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios. Todo esto está consignado y definido en el artículo 11 de la ley 143 de 1994, que fue una de las leyes que se crearon a raíz del racionamiento que hubo. A propósito, el racionamiento duró casi un año, ¿no? Es decir, habían partes donde no había electricidad todo el día, ¿no? Sin embargo, pues ese tema de no tener electricidad todo el día aún lo sufren algunas personas en la actualidad, ¿no? Entonces, de repente no es tan descabellado esa parte. Muy bien. La organización del Sistema Interconectado Nacional está dividido en tres entes, ¿sí? La primera, que es la que genera todas las políticas, por así decirlo, del país, es el Ministerio de Minas y Energía. Luego, el que está pendiente de que se cumplan, bueno, más que todo quien regula, ¿no? Es el que, porque es el que cumplan es la parte del control, ¿no? La regulación hace más referencia a un negociador, ¿no? Entre las políticas del Estado y el tema de los agentes de servicio, ¿no? Entonces ahí está la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien se encarga de las tarifas, y la parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que sería el que controla y el que dictamina si hay algo que se está violando o no desde el punto de vista de agentes de servicio o usuarios, ¿no? Todo esto, digamos, estos entes que tenemos acá del gobierno son los que están como interactuando con el mercado, que son los agentes que ofrecen el servicio de energía eléctrica desde todos sus aspectos, hasta las personas pues que nos interesa el uso de esa energía, ¿no? Pues que son los usuarios. También hay una parte administrativa que pues ya digamos controla toda la parte de platas, de datos, ¿sí? Etcétera. Lo pueden consultar en la página que aparece ahí en la diapositiva. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre control y regulación? Bueno, la regulación, si hablamos desde el punto de vista de, por ejemplo, tú tienes a tu cargo en una empresa, y hay una parte en la empresa que dictamina o decreta políticas, por ejemplo, para el uso de algo en tu empresa, ¿no? Pero ellos solamente se dedican a eso, a dictaminar, a establecer como esas reglas de juego, ¿no? Mientras que el control no diseña absolutamente nada de eso. El control lo que hace es que se cumpla y de alguna forma castiga que esto no se cumplan las normas y las leyes, ¿no? Si hablamos desde el punto, esto está basado en lo que es el sistema de gobierno de un país, de un estado, ¿no? Por ejemplo, la rama ejecutiva hace referencia a toda la parte de políticas, ¿no? ¿Sí? Que está pues derivada hacia, por así decirlo, quien administra y quien genera de alguna forma políticas para el país, ¿no? Los que de alguna forma regulan, no sé si ustedes saben que los que regulan las políticas del país son se me olvidó ahorita esta gente, los del Senado, ¿sí? Y ahorita lo del Congreso, eso, correcto, Senado y Congreso, ¿sí? Que son la parte regulatoria desde el punto de vista del país. Ustedes saben que todas las normas se gestan, se crean y se ejecutan es en el Senado y en el Congreso, ¿no? El presidente, digamos la rama ejecutiva, no es que no pueda de alguna forma gestar normas. De hecho, pues él gesta normas, pero él va y las presenta al Senado de la República y al Congreso. Por eso es que el presidente no tiene, por así decirlo, todo el poder. Eso es lo que llama un modelo
de tripoder, ¿no? Porque pues el poder no solamente está con el presidente, sino que también lo tiene un Senado y un Congreso que viene en representación de quién, pues de las personas que en el país que elegimos a esas personas, ¿no? ¿Sí? Y el control es como si fuera la justicia, ¿no? Es el que de alguna forma se encarga de que se cumpla y castiga a los que no se cumplen, ¿listo? Esa es como la diferencia entre las dos, ¿sí? Bueno, y hay una parte administrativa que está, pues, en este caso referenciada por XM, se me olvidó mencionar acá, que es una empresa que se dedica a eso. Está conformada por el Centro Nacional de Despacho, liquidador de cuentas, bueno, etc. No sé si con eso respondo tu pregunta de la diferencia entre regulación y control. Sí, señor. Listo, perfecto. Es muy parecido, estos son modelos muy parecidos a lo que son el Estado, ¿no? Yo siempre voy a necesitar, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, vive en una vivienda multifamiliar, en una vivienda multifamiliar se maneja el concepto de la propiedad horizontal, ¿no? Porque pues son digamos, modelos de vivienda distintos y toda la regulación y digamos, reglamentación de la propiedad horizontal requiere que, por ejemplo, en eso haya tres entes, ¿sí? El primero, por así decirlo, la parte que genera, por así decirlo, las políticas de la propiedad horizontal. Seguramente algunos de ustedes, si ha vivido en eso, sus padres han sido los veedores, los ordenadores de gasto, los presidentes, ¿sí? Etcétera. Esto es un modelo muy parecido, ¿sí? Quien genera, por así decirlo, la regulación y está pendiente de todo eso, pues son esas personas que se encargan de que se cumplan las normas, ¿no? Quien genera las políticas es la reunión de todos los propietarios, por así decirlo, y generan políticas y hay alguien que castiga eso y son a veces los mismos propietarios o, por ejemplo, contratan un administrador, y aquí, por ejemplo, contratan un administrador para eso, ¿no? Esto es un modelo muy parecido, ¿sí? Muy bien. Si lo miramos ya desde un punto de vista de una estructura organizacional del sector eléctrico, entonces vemos la Dirección de Políticas Públicas, que está encabezada principalmente por el Ministerio de Minas y Energías. Si hablamos de planeación, regulación, vigilancia y control, tenemos entonces como planeación la UDME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética. Si hablamos desde el punto de vista de estricta regulación, es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y si hablamos de vigilancia y control, hacemos referencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ya en cuanto al punto de vista de operación, vemos el Centro Nacional de Despacho, que es como tal operación del sistema. Si hablamos de operación del mercado, es el ASIC, que es el administrador del sistema de intercambios comerciales, los consejos y comités, que es pues el Consejo Nacional de Operación. Y los agentes de la cadena están pues presentes lo que son los agentes de generación, los agentes de transmisión, los agentes de distribución, de comercialización y todo el tema de los usuarios. Bueno, acuérdense que aquí, bueno, va a mencionar bien aquí respecto a esto. En los agentes de la cadena, si ustedes se dan cuenta, generación, transmisión, distribución y comercialización, básicamente nosotros como ingenieros electricistas nos tenemos que dedicar a una materia por cada uno de estos agentes, ¿no? Ustedes me imagino que ven una asignatura llamada o van a ver una asignatura llamada generación, si no la han visto. Van a ver una asignatura que es transmisión, o todo lo referente a transmisión, que es esta. Van a ver una asignatura que se llama distribución, los famosos sistemas de distribución. Van a ver una asignatura relacionada con comercialización, seguramente eso está involucrado, o lo que son todo lo que es tema tarifario, ¿sí? Hay alguna de pronto electiva que les permita pues aprender sobre eso. Y por último, el tema de los usuarios, que es la asignatura de instalaciones eléctricas de uso final. ¿Listo? Entonces cada una de estas agentes de la cadena resulta de repente que son asignaturas que ustedes van a ver y que van a aprender de aquí en adelante, pues como conformación de nuestro sistema
interconectado nacional, o más bien de nuestro sistema eléctrico. Si lo miramos ya un poquito desde el punto de vista desmenuzado, la presidencia de la República, ¿sí?, está muy pendiente de eso, ¿no? Porque pues es el quien nombra, por así decirlo, a las personas que están involucradas con el tema de la regulación en la CREC, ¿no? Son 5 expertos nombrados por el presidente, ¿no?, para que regule correctamente lo que es el mercado, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que el mercado funciona debido a los agentes que participan, ¿no? Generación, transmisión, distribución, comercialización y finalmente los usuarios finales regulados y no regulados, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista de usuarios finales regulados y no regulados, los regulados están pues de alguna forma sujetos a las tarifas que expresa la CREC, mientras que los no regulados sí tienen una regulación directamente con el CREC, pero al ser usuarios que consumen bastante potencia del sistema, pueden, por así decirlo, tener poder de negociación. Es como si yo voy a ir a comprar a una tienda pues un pan, seguramente no voy a poder negociar el precio del pan, démelo sí, aunque pues hay veces que ocurre eso, pero si por ejemplo yo te compro mucho más pan, seguramente uno puede decir, bueno, te voy a comprar tanto pan, así que déjeme aquí un costo más económico, ¿no? Entonces esto es lo que hace referencia a regulados y no regulados, tienen poder de negociación en cuanto al precio de la energía se refiere, mientras que los regulados sí están sujetos a las tarifas que plantea la CREC. Entonces hay una parte también de política sectorial y administración de empresas estatales, que está conformado por el Ministerio de Energía, que está conformado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda de Colombia, ¿no? Después, si ustedes se dan cuenta aquí, toda la política sectorial está, digamos, en función también de los inversionistas públicos y privados que están en el mercado, que finalmente son los que inyectan recursos a toda esta parte del sistema eléctrico, ¿no? Sin embargo, pues aquí tiene que haber un sistema de control y vigilancia, como les dije, pues es lo que mencioné previamente, y tiene que haber algo de operación para que el mercado funcione, ¿no? Si no hay planeación, pues todo esto, por así decirlo, no tiene mucho sentido. Muy bien. Mencionando, por así decirlo, algunas de las cifras, número de agentes por actividad, esta es una fecha del año pasado, del 8 de septiembre del 2019, los números de agentes por actividad. Acuérdense que tenemos unas actividades que son la comercialización, la distribución, la generación y el transporte, ¿no? Entre comercialización pues hay 115 empresas que se dedican a eso, desde distribución 41, desde generación 72 y desde transporte 17. Aquí tenemos los datos obtenidos de XM. ¿Se acuerdan que XM es el que administra, por así decirlo, todo el tema de datos? Pues ahí está uno de los indicadores que tiene esta empresa. Desde el punto de vista del sistema operativo, el sistema interconectado está dividido en 6 áreas, ¿sí? Pues donde está como mayoritariamente concentrada el país, ¿no? Hay un sector que está conectado que está, digamos, concentrado en Bolívar, Atlántico, La Guajira, pues toda esta parte. Hay una región Caribe Bajo que está pues por la parte de Córdoba, Sucre, ¿sí? Hay una región que está por el Antioquia, Chocó, San Carlos. Para el suroccidente que está Valle, que está Cauca, Nariño. Hay otra parte que está en el nordeste, que es Bucaramanga. Y en la parte oriental, bueno, Bucaramanga y norte de Santander, ¿no? Y en la parte oriental que está Bogotá, Tolima y Meta, ¿no? Esto obviamente estamos hablando del sistema interconectado nacional. Si me preguntan por acá, por estos lados de la Orinoquía y todo eso, acuérdense que no es parte del sistema interconectado nacional, forma parte del sistema de las zonas no interconectadas, de la ZNI. Ok, muy bien, vamos a ver ahora este video donde hacemos referencia a qué es lo que hace XM, ¿sí? Que es de la que administra, por así decirlo, todo el tema de datos.
energía eléctrica ha cambiado la cotidianidad del ser humano. Gracias a ella, podemos iluminar nuestros hogares, encender la televisión, conectar nuestros dispositivos e incluso transportarnos. El mundo está cambiando a pasos agigantados y la industria eléctrica no es ajena a ello. Los avances tecnológicos y compromisos ambientales han llevado a implementar fuentes de energía más limpias y sostenibles. Las fuentes hidráulicas son las más usadas en nuestro país. Sin embargo, cada vez será más común la utilización de fuentes eólicas y solares, y en menos de lo que canta un gallo, contaremos con estas tecnologías en nuestros hogares, convirtiendo a usuarios en productores de energía capaces incluso de comercializarla. Una revolución en la industria energética. Para comprender la magnitud de esta transformación, primero entendamos cómo funciona actualmente el sistema eléctrico colombiano. Todo empieza con los generadores de energía, que pueden producirla a partir de diferentes fuentes. Esta energía es transportada por un sistema de redes de transmisión. Luego entran en escena comercializadoras y distribuidores, que son los encargados de llevar la energía a nuestras casas e industria y facturar mensualmente este servicio. Para que este proceso se lleve a cabo de manera óptima, debe haber un encargado de coordinar a todos los agentes involucrados, y XM cumple esta tarea, similar a un director de orquesta coordinando a todos los intérpretes de un concierto para que suene de la mejor manera. Hay dos procesos clave en XM para asegurar que haya electricidad en todo el país. Primero, planeación y monitoreo de la operación en tiempo real. Segundo, administración del mercado eléctrico. Ambos son respaldados por personal capacitado y la tecnología adecuada. Como en toda orquesta, antes del concierto, se debe planificar cada detalle y seleccionar a los músicos indicados con sus reemplazos dependiendo de las condiciones y la capacidad de cada uno. Asimismo, es necesario construir o involucrar nuevos generadores y líneas de transmisión, ya sea por el aumento del consumo o para tomar medidas preventivas frente a fenómenos meteorológicos que puedan afectar la operación. En una orquesta se hace mantenimiento a los instrumentos y de igual manera ocurre con los generadores y redes de transmisión. XM planea esta operación cada semana, lo que permite hacerlo de manera eficiente, arrojando un informe con recomendaciones que permiten llevar a cabo este proceso de manera eficiente. Se acerca el concierto y ya todo está planeado. El director selecciona a los encargados de actuar en el escenario al día siguiente. Asimismo, XM construye una guía con un día de antelación para tener un control de los generadores que van a suplir la demanda del país al día siguiente. Así, cada uno sabe cuánta energía debe generar para evitar excesos o escasez. El gran día ha llegado. Todo está en orden. La orquesta empieza a tocar y el sonido es como se planeó. Si alguno de los intérpretes debe disminuir o aumentar el ritmo, el director lo hará saber. XM monitorea en tiempo real todo el proceso, garantizando un equilibrio entre la energía generada y consumida, comunicándose constantemente con los generadores para informar si se debe aumentar o reducir la producción. Para mantener este proceso en funcionamiento, es necesario que los asistentes al concierto paguen sus boletas para que los músicos reciban sus honorarios. XM convierte en dinero cada variable y coordina los pagos entre los agentes implicados. Aunque la industria eléctrica esté evolucionando y cada vez sea más descentralizada, XM continuará velando por la adecuada operación del sistema eléctrico colombiano y la administración del mercado energético, convirtiéndose en una compañía multiplataforma que opera en energía tanto la generada en las grandes centrales como en nuestros hogares. Para que disfrutemos un concierto de la mejor calidad, XM seguirá coordinando a todos los actores partícipes del proceso y así asegurará que siempre contemos con este indispensable recurso. Bueno, muy bien, entonces esa es la famosa empresa XM. Si ustedes se dan cuenta, pues es la que se encarga de toda esta parte de control y que es necesaria para la operación del sistema de potencia, ¿no? Bueno, muy bien. El Centro Nacional de Despacho opera en el mercado, planea, supervisa y controla la operación de los recursos de generación, transmisión e interconexión para garantizar una operación segura, confiable y económica, ¿sí? XM pues es una empresa filial de ISA que opera y administra el mercado eléctrico colombiano.
Bueno, para la organización de las zonas no interconectadas, hacemos referencia a las que pues pertenecen a esas regioncitas que vimos en verde, ¿sí? Y que no estaban como en grisecito. Son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos que no se encuentran conectados al sistema interconectado nacional. Dícese incluso de partes de, incluso, o sea, partes de esa gris donde hay la mayoría de personas que están conectadas, puede que de repente existan zonas pequeñas, no tan grandes, que pueden no tener electricidad desde el sistema interconectado nacional, ¿no? Entonces, no significa que todas las zonas que están por fuera en verde son únicamente zonas no interconectadas, sino que de repente hay zonas que por su difícil acceso, que se encuentran incluso potencialmente dentro de las zonas interconectadas, no pueden ser conectadas porque la demanda de usuarios no es económicamente rentable para conectarlas al sistema interconectado nacional, ¿no? Por lo que toca optar por soluciones distintas a las que se ofrece en el sistema interconectado nacional. El sistema interconectado nacional está regido por el artículo 1 de la ley 855 del 2003. Fíjense que hasta después es que se está pensando en este tema de las zonas no interconectadas, no antes, ¿no? La identificación, promoción, fomento y desarrollo de soluciones energéticas para las zonas no interconectadas está a cargo del IPCE, ¿no? ¿Qué significa IPCE? Instituto de Planificación, Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas. ¿Bien? Más o menos el IPCE lo que nos está diciendo es que tenemos lo siguiente: está por el 51% del territorio nacional, a lo largo de 18 departamentos, 5 capitales departamentales, 36 cabeceras municipales, más o menos 95 municipios, 1.798 localidades, 209.204 usuarios atendidos, 94 entes prestadores. Imagínense que aquí ya hablamos de los entes que, digamos, los agentes que están prestando el servicio de energía eléctrica, ya son de 94. ¿Cuánto fue que miramos nosotros en el sistema interconectado nacional? Generadores como 40 o 50, si mal no estoy, no recuerdo el dato exacto. 227.439 kilovatios de capacidad operativa, 6.787 kilovatios instalados de energías renovables, 96% de la cobertura en la prestación de servicio de energía eléctrica. ¿Listo? Estas son estadísticas del año 2018. Entonces, dentro de la estructura del sector, el IPCE se encuentra, está vinculado. ¿Y dónde está vinculado el IPCE? Está vinculado al todo desde el punto de vista de energía en Colombia, está vinculado al Ministerio de Minas y Energías, en este caso, ¿no? Fíjense que en este caso la IPCE cumple el papel que está cumpliendo el UDME, que está cumpliendo todos los entes que funcionan en el sistema interconectado nacional. De hecho, pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas plantea algunas políticas, pero no puede plantearlas totalmente, porque en el tema de generación in situ las cosas son un poco distintas, ¿no? Mayoritariamente las tarifas a veces no las impone la CREC, sino las impone el mismo mercado, las impone las mismas gobernaciones, las mismas alcaldías incluso, ¿sí? Porque son en función de qué. Por ejemplo, si hablamos de generación, mayoritariamente las zonas no interconectadas funcionan con diésel, pues ese diésel, ustedes saben que es un combustible que hay que llevar, ¿no? Y pues ese combustible que se lleva tiene un precio de mercado y que está sujeto a eso, ¿no? Entonces son cosas que son totalmente distintas. Más o menos cómo funciona el IPCE: es un centro nacional de monitoreo. Entonces hay un circuito acá en el que pues hay una red de parámetros eléctricos que se mide y pues que también está conectado con ese centro nacional de monitoreo. Esto con el objetivo de saber cuánto es que se le está entregando
cuánto están entregando electricidad a los diferentes usuarios conectados, ¿sí? Con el objetivo de pagar a esos usuarios, a esos generadores del servicio, porque pues en muchos casos, en muchas ocasiones, parte de eso se habla desde el punto de vista de energía subsidiada, ¿no? Porque pues es demasiado costoso llegar solamente con plantas y que el usuario lo pague, ¿no? No habría posibilidad de pagarlo porque sería muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El gobierno nacional subsidia a esas personas que pues no pueden pagar el servicio de energía eléctrica si no fuera subsidiado, y para que puedan de alguna forma tener cobertura. Acuérdense que el gobierno nacional tiene que garantizar los índices de cobertura de acuerdo a los planes de expansión, tanto a nivel Colombia como de las políticas a nivel mundial. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a observar el video de lo que realiza la IPCE para que tengan un poquito más de referente en cuanto a eso. El Centro Nacional de Monitoreo es un espacio tecnológico que hace seguimiento a la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Provee información que permite soportar la asignación de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía, así como también realiza seguimiento a los esquemas de gestión implementados por el Gobierno Nacional en las áreas de servicio exclusivo de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y en el Amazonas, en las cuales el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, IPCE, hoy ejerce la supervisión y la interventoría respectivamente. De otra parte, el IPCE adelanta investigaciones, estudios y análisis que permiten realizar un diagnóstico de las necesidades energéticas de las regiones que constituyen las zonas no interconectadas en el país. Este diagnóstico incluye la evaluación de los recursos energéticos disponibles en las áreas, así como las opciones tecnológicas más convenientes para la energización, de tal forma que satisfagan las necesidades económicas de la zona, sea eficiente y autosostenible. En la búsqueda de soluciones ambientalmente limpias para las zonas de influencia del Instituto, el Centro Nacional de Monitoreo dio inicio a un proyecto de medición de potenciales eólico y solar en el Parque de Poligeneración de Nazaret en La Guajira, y potencial solar en regiones como Titumán de Chocó, Puerto Estrella Guajira, Miraflores Guaviare, Cumaribo Bichada, La Chorrera Amazonas e Isla Fuerte Bolívar. De Cartagena de Indias, situado al sur del Golfo de Morrosquillo, a una distancia de 11 kilómetros del continente, perteneciente a la cadena de islas de San Bernardo, Tortuguilla e Islas del Rosario. Esta isla fue seleccionada con el propósito de identificar recursos energéticos disponibles para la implementación de proyectos con fuentes no convencionales de energía, que una vez evaluados podrán ser replicados en otras zonas del país. De igual forma, dicha información permite diseñar e implementar soluciones energéticas estructurales de acuerdo con los requerimientos y características específicas de cada región e identificar la adecuada asignación de recursos de inversión y operación por parte del Estado. El Centro Nacional de Monitoreo, mediante sistemas de telemetría, integra la tecnología, la logística y las comunicaciones para la obtención de variables energéticas. Para lograrlo, ubican los circuitos de distribución de cada localidad, dispositivos de alta precisión para registrar la información de variables energéticas como energía activa, energía reactiva, corriente por fase, factor de potencia y frecuencia. Esta información es transmitida a través de un canal de comunicación satelital entre las zonas no interconectadas y Bogotá, y un canal de última milla en fibra óptica entre el telepuerto y las instalaciones de este centro.
Posteriormente, aplicando métodos y procedimientos documentados, se realiza la validación y verificación de la información para la generación de alarmas, reportes y boletines. Asimismo, este centro realiza el monitoreo a las áreas de servicio exclusivo creadas por el Ministerio de Minas y Energía, donde se busca que la prestación de los servicios públicos sea manejada por un operador calificado independiente, garantizando no solo la prestación del servicio y excelentes condiciones de calidad, sino también que responda por la expansión a nuevos usuarios. Es competencia del Centro Nacional de Monitoreo contribuir al cumplimiento de esta premisa mediante el seguimiento y entrega de los reportes, tanto de la demanda energética como de los indicadores de gestión establecidos en el contrato de concesión para cada una de estas áreas. En este orden de ideas, la gestión que el Centro Nacional de Monitoreo adelanta se enfoca básicamente en seguimiento a la operación de la prestación del servicio de energía en las zonas no interconectadas, supervisión e interventoría en las áreas de servicio exclusivo implementadas por el Gobierno Nacional, validación a los proyectos con fuentes no convencionales de energía que actualmente lidera el IPSE, e identificación de recursos energéticos en zonas no interconectadas, tal como lo establece la normatividad vigente. El Centro Nacional de Monitoreo, equipado con una robusta plataforma tecnológica y operacional de primera línea, está en la capacidad de ampliar su portafolio de servicios a otras instituciones del Estado colombiano que requieran soportar sus actividades bajo sistemas de monitoreo remoto. Bueno, perfecto. Entonces, más o menos a esto es lo que se dedica el IPSE, que hace referencia pues, a todo lo que es ya zonas no interconectadas. ¿Listo? Bueno, con esto ya damos por terminada la sesión del día de hoy. Voy a enviarle la asistencia por el chat de Zoom, o de pronto también se las envío por el chat de WhatsApp para que me la diligencien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo relacionado con eso. No sé, quedó pendiente. Profe, las diapositivas las podremos traer en el Moodle. Pero por supuestico, sí, yo estoy actualizando el Moodle, estoy creando lo que se llama las unidades de aprendizaje, por eso pues todavía no he subido material, pero todo eso se va a ir subiendo. Ya también he subido los videos iniciales para que lo tengan en el canal de YouTube, ¿listo? Entonces por eso no se preocupen. Yo espero que esta semana ya concluya con eso y tengan ustedes disponible el material de la clase y también los trabajos, ¿no? Porque pues como parte también del Moodle subir los trabajos para que ustedes los puedan desarrollar, ¿listo? Por el grupo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o no es más por hoy? Listo, entonces les voy a enviar la asistencia para que me la diligencien por favor por el chat de WhatsApp. Entonces les agradezco por haber asistido. Estamos entonces en contacto y vamos a continuar con el tema de lo que es el sistema de potencia, y yo creo que alcanzamos a también hacer introducción a líneas de transmisión la próxima clase, que es el viernes de esta semana. ¿Listo? Muy buen día, gracias.